En esta exposición hemos querido dividir las señales que antecederán a la venida del Señor Jesucristo. Hay algunos eventos que tienen que ocurrir antes que venga por segunda vez nuestro Señor. Una primera columna que vimos, señales que nos muestran la gracia de Dios. Vimos dos. Bueno, es una, pero ampliamos. La predicación del Evangelio a todas las naciones. La segunda columna son las señales que tienen que ocurrir, que nos muestran oposición a Dios. De allí entonces terminamos viendo, o empezamos con el desatamiento de Satanás, la apostasía, la gran tribulación y el anticristo. Y entramos a la tercera columna, que se llaman señales que indican el juicio divino. Claro, sabemos que estas señales no es que pasen una primera, otra segunda, otra tercero, sino que van a coincidir a lo largo de todo lo que hemos denominado los últimos tiempos, que van a anteceder al regreso del Señor Jesucristo. El pasaje que leímos públicamente de Apocalipsis nos deja ver una visión sublime de cómo el cielo toma y entiende los juicios de Dios que vienen sobre la tierra. Esta es una visión del cielo. Y con las visiones del cielo, escritas, por supuesto, no hay otras visiones que tengamos acceso, sino por la Escritura, debemos tomar ejemplo. ¿Cómo toma el cielo, cómo toman los ángeles y los espíritus ya hechos perfectos, cómo toman el hecho que el Señor derrame juicios sobre la tierra? Pues déjeme decirle que no es una visión pesimista ni desconsoladora. Tampoco el cielo anda ansioso, no anda con una respuesta trágica, ni hay ayes ni lamentos en el cielo por la manifestación de la ira de Dios sobre la tierra. Se oye un canto de adoración por todas las cosas que Él ejecuta sobre la tierra. Ojos que ya no ven el mal, como el caso de los santos que ya han sido perfectos. Seres que nunca han experimentado el mal y viven sin pecado como los ángeles, miran el despliegue inmenso de los juicios que han venido sobre la tierra por causa del rechazo a Dios y a su Cristo, y con temor y reverencia adoran al que está entronado o entronizado para siempre. ¿Qué dice el cielo, hermano? Cuando la ira de Dios se derrama sobre la tierra, ¿cuáles son las palabras de los que ya ahora están sin pecados? Cuando la ira de Dios se derrama sobre la tierra, dice: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. A la luz de esto, Señor, ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Hermanos, qué pobre visión tenemos nosotros de las cosas que pasan en la tierra. Mientras que el cielo se regocija, nosotros aquí tememos una guerra, un terremoto, una hambruna, una pandemia, y sentimos frustración, nuestro corazón se llena de ansiedad. Oramos al Señor, no basados en la confianza, más bien en el miedo, en la desconfianza, no en el temor reverencial, sino en el terror que estas cosas nos producen en el corazón. Pero cuando el cielo contempla estas terribles convulsiones
que Dios envía sobre la tierra, se postra ante Él y lo adora en humilde reverencia, cantando cosas como: eso es justo, que tu temor caiga sobre todo hombre. No hay una mirada hacia el cielo diciendo: esto no es justo. Ellos miran hacia la tierra diciendo: esto es completamente justo. Esto es lo que debería estar pasando con una tierra, una humanidad que no teme al Señor. Mientras nosotros vemos motivos para temer, huir, llenar nuestros corazones de ansiedad, el cielo ve motivos para admirar la justicia y la santidad de Dios. Cuando la ira de Dios toca la tierra, nosotros vemos nuestro reino asaltado, porque Dios no se puede meter con nuestra tierra, ¿verdad? Pero cuando Dios derrama sus juicios sobre su tierra, porque es su tierra, no es nuestro planeta, es el suyo, los cielos cantan y reconocen que hay un rey exaltado. ¿Se acuerda del virus? ¿La COVID? ¿Algún recuerdo le queda de eso? Bueno, me imagino que si usted tiene un corazón alineado a la Escritura, muchas veces tuvo que decir: esto es justo, grandes y maravillosas son tus obras, grande eres tú por el COVID enviado, te alabamos, esto es lo que deberíamos estar experimentando. Tú eres justo, Señor, verdadero es tu nombre para siempre, que tu temor nos abrace a todos, ¿verdad? Trascender hasta que veamos que esto no es más que un despliegue justo de su poder, vindicando la santidad y la justicia de Dios, porque ningún arrendatario pisa esta tierra y desafía a Dios sin sufrir consecuencias. No somos los dueños, esta tierra no es nuestra, somos arrendatarios que desafiamos al Señor. Veremos nuestro tema en algunos enunciados. Vamos a ver el tema, por supuesto, de las señales que indican el juicio divino. Estas calamidades universales que vienen a la tierra como manifestación del juicio de Dios. Vamos a ver la naturaleza de estas señales, el origen de estas señales, lo que expresan estas señales, los propósitos de estas señales y finalmente la duración o prolongación de estas señales. ¿Tomo apuntes? ¿No, verdad? Muy bien, pero vamos uno a uno. 1. La naturaleza de las señales que indican el juicio divino. Nuestro primer tema, entonces, la naturaleza de estas señales que indican el juicio divino. ¿Cómo podemos entender las señales? ¿Cuáles son las señales de las que estamos haciendo referencia? ¿Cuáles son las calamidades? Guerras, terremotos, hambres, cosas semejantes que se experimentan sobre la tierra. ¿Cómo podemos entender estas cosas? Son comunes en la tierra, que hacen temblar la tierra y nuestros corazones. Por supuesto que en sentido general, esta mañana mirábamos el despliegue de la ira y juicio de Dios sobre los individuos. Pero aquí vamos a hablar de ese mismo despliegue sobre toda la humanidad. No sobre casos particulares, sino sobre toda la humanidad. En un sentido general, estas señales vienen como parte del conjunto de eventos que demuestran la ira o juicio de Dios. Que demuestran la ira y el juicio divino. En estas catástrofes, Dios está mostrando su desaprobación al mundo que desecha a Cristo y el mensaje del Evangelio, y sus juicios son expresados perfectamente. Cada convulsión, cada guerra, cada pandemia, cada terremoto, cada matanza, cada enfermedad, todas estas cosas que vemos en el mundo, cómo se convulsiona la tierra, es el ceño fruncido de Dios sobre el mundo,
que le desafía a él, desafía a Cristo, no atiende al Evangelio. Es una expresión perfecta. Dios va a reprender todo aquello que deba ser reprendido y jamás reprenderá algo inocente. Dios es justo. Tan perfecto es su juicio, tan perfecta, calculada y dirigida es su venganza, lo que pudiéramos llamar una retribución perfecta, que por ello el número 7 en los sellos, trompetas y copas. Número 7, perfecto, la perfección. Así que Dios no es como un ser humano grande, iracundo, que ve algo, entonces explota en ira y después mira lo que hizo y dice, no era para tanto, ¿verdad? 7 nos indica que todo lo que Él hace es perfecto, absoluto. No se le quedará una injusticia sin la cual Él no visite y no visitará a un justo en su juicio, y todo es calculado, meditado, dirigido. Si los consideramos desde las distintas perspectivas que nos muestra la Biblia, sellos, trompetas y copas hacen alusión a lo mismo, pero se denominan distinto según la perspectiva desde la que las veamos. Si las miramos desde la perspectiva de su autoría y autoridad, desde ese punto de vista de la dirección planeada y controlada, le llamamos sellos. ¿Quién ponía un sello antes? Los reyes, ¿no? Para sellar, veas, esto es lo que voy a hacer desde su autoridad. Son sellos. Si las miramos desde el efecto sensitivo que produce en el hombre, le llamaremos, o esa advertencia, esos clamores de Dios, le llamaremos trompetas, porque precisamente eso hace una trompeta, anuncia, es su sonido, es imposible que usted no lo escuche muy por dentro. Y si las miramos desde la perspectiva de la santidad y juicio de Dios, les llamamos copas, porque en ellas se evidencia la ira de Dios. Estas señales hacen referencia a muchos males que vienen sobre este mundo temporal, males que tienen que ver con el estremecimiento del planeta, como de la propia turbación de los hombres bajo estas calamidades. Y en eso creo que está el énfasis. No tanto en cómo se convulsiona el planeta, como en llamarnos la atención de cómo es que el hombre se conmueve bajo estos juicios. El Señor conmociona y remueve todas las áreas de este mundo. Todas, hermanos. Dígame con qué no se mete el Señor para convulsionar. ¿El clima? Lo usa. ¿El agua? ¿El fuego? ¿El aire? ¿Sí? ¿Las rocas las usa? ¿Las plantas las usa? ¿Usa a los animales para el juicio? Todo lo que Dios creó para el bien del hombre, gracias a su desagrado divino, lo devuelve al hombre en juicios, para llamar la atención del hombre. El Señor toca todas las seguridades humanas, todo en lo que nos aferramos, todo lo que nos puede proveer el mundo, lo toca, lo hace mover, lo convulsiona, para que nosotros no nos sintamos seguros en nada de lo que pisamos, vemos o podemos tocar. Él lo mueve. Le dice, bueno, al menos aquí estoy, está bien, pero aquí al menos estoy parado en esta tierra, pues la tierra tiembla también. Ah, no, voy a coger mi barquito y me voy a ir a la mitad del océano, donde no haya ningún hombre, pues el Señor levanta el mar, allá encontró a Jonás. ¿Verdad? Ah, entonces para que no haya agua ni tierra, iré al desierto. Pues allá el Señor también alcanza. ¿Cuál es su objetivo? Manifestar su contrariedad justa y santa, su ira
contra una generación que no obedece al Evangelio y persigue a la iglesia. Yo voy a sustentar esto, hermanos. Usted dirá, ¿y cómo sabemos que eso lo haces por ese motivo? Bueno, ya lo veremos. Catástrofes, terremotos, guerras, hambrunas, pestes y más no son ajenas a la existencia del hombre sobre la tierra y en un sentido no es nada nuevo. Dios ya ha usado estas herramientas para mostrar su juicio temporal y hasta para llamar la atención de su pueblo. Recuerde Sodoma y Gomorra, recuerde las plagas de Egipto y recuerde esa expresión de Amós 4, 6 al 12, no la leeré, pero es Dios hablándole a ese pueblo típico suyo, Israel, donde les dice: los puse a aguantar hambre, no se arrepintieron. Les envié las orugas, no se arrepintieron. Hice tal cosa y no se arrepintieron. Dios, para esto no es nuevo para Dios, pero en otro sentido podemos ver una complejidad cada vez mayor de ella, y es porque hay algo particular en estas señales. Son señales de la ira de Dios más propiamente luego que Cristo cumpliera su obra de redención. ¿Por qué? Porque la mayor muestra de desafío a Dios mismo es rechazar a su amado Hijo crucificado, muerto en la cruz. Sí, todo hombre ha experimentado la ira de Dios por desafiar a Dios como creador. Pero cuando ese Dios creador y amoroso envía el corazón, su propio corazón, su Hijo amado, ahora el ser humano desafía no solamente al Dios creador, sino al Dios redentor. Ese es un mayor desafío. Porque mire, hermanos, para crear Él no se sacrificó, pero para redimir sacrificó a su propio Hijo y derramó la sangre de su Hijo amado. ¿Hay otra cosa más por la que el Señor deba estar más airado que porque el hombre pisotee la sangre de su Hijo amado? ¿No, verdad? Así que desde que Cristo se entregó en la cruz, estas vienen a ser señales propiamente de la ira de Dios, propias de los últimos tiempos. La primera venida de Cristo marcó un inicio y, como lo veremos ahorita, todas las señales, esas copas, esos sellos, esas trompetas tienen que ver con Jesucristo. Esa es pues la naturaleza. ¿De qué se trata esto? ¿De qué se tratan las señales? De las convulsiones que vienen por el juicio, la ira de Dios vindicando su santidad. 2. El origen de las señales que indican el juicio divino. El origen de estas señales, ¿de dónde vienen? Pues debemos estar muy claros que estas señales no aparecen, no ocurren, no pasan, sino que son enviadas por Dios. ¿Ya? No son cosas que acontecen, son cosas que son enviadas por Dios. Cada vez que hay una manifestación de terremotos, guerras crueles, cruentas, desastres, muertes, hambrunas, ¿qué es lo primero que piensa la gente? No dicen arrogantemente: ¿dónde está Dios en todo esto? Pues precisamente allí está Dios en todo eso. Y hay cristianos que quieren excusar a Dios, ¿verdad? Lo quieren perdonar, lo quieren hacer más amable para la gente. Y claro, yo no estoy pensando, hermanos, que vamos a ser inmisericordes con estas cosas, ¿verdad? Pero hay gente que dice: mire este tsunami, hombres, mujeres, niños, bebés han muerto. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Precisamente allí está Dios. Está en el mismo lugar que ha estado siempre, gobernando este mundo. Allí está Dios. Precisamente eso es señal de su presencia. Algunos dicen que si Dios existiera, estas cosas no pasarían, pero respondemos que estas cosas pasan precisamente porque Dios existe y que ese Dios tiene unas cualidades morales como la justicia,
y la santidad. El destino nunca se venga de nadie, porque no es nada. El destino no es ni una fuerza, es algo impersonal, no piensa, no habla, no dice, pero Dios sí. Dios sí. Además, si son enviadas, quieren decir que estas cosas no son ciegas, no toman cualquier rumbo, tienen un propósito el cual están cumpliendo y están siendo controladas por el Señor del cielo en extensión e intensidad. Hermanos, un tsunami no va 1 milímetro más de donde Dios no quiere. Punto, hasta ahí. Un terremoto no va más allá, sino hasta donde Dios lo quiere. Es el Dios que puede oscurecer una región y al lado darle luz a otra. Le dice a la oscuridad, hasta aquí llega, y no más. Es el Dios que puede dirigir una plaga y tocar solamente de las familias, solamente los primogénitos de Egipto. Punto. No más, ni uno menos. Así es. Es el Dios que puede permitir que se desate un virus pequeño. Y los que serán tocados porque así Dios lo quiere. Punto. En Apocalipsis 8:2 dice: y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Entonces estos ángeles que reciben las trompetas, ¿cómo las reciben? ¿A espaldas de Dios? No, están en presencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que todo esto que está pasando con la aprobación de Dios. Ve, no fue que él miró para allá y por ahí 7 ángeles se le volaron, estaban rabiosos con la humanidad. No, hermano. Señor está ahí al frente viendo lo que ocurre, porque el origen de las señales es de Dios mismo. Apocalipsis 16:1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles. ¿Quién habla desde el gran templo? Pues Dios. ¿Qué les dice el Señor? Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Vayan y derrámenla. Vayan. Y en Apocalipsis 16:9 dice: y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. Estas cosas no pasan, no ocurren, no acontecen, son enviadas. Por eso, ya que vienen del Señor y Él le está controlando, el mismo Señor en Mateo 24 pudo predecir estas cosas. ¿Por qué el Señor pudo predecir esto? No porque haya visto el futuro no ha pasado. Él no puede ver lo que no ha pasado. Pero porque Él puede profetizar, porque Él planea lo que va a pasar. Y su plan es un decreto, y por eso Él puede decir, vea lo que va a pasar, porque Él está al mando. Él no es un personaje pasivo de la historia. Por eso pudo describir casi como si estuviera pasando, y oiréis de guerras, versículos 6 y 8, 24, 6 y 8. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Sí, hermanos, virus. Y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Él lo puede decir, hermano, porque Él está al mando. Él no es como Nostradamus. El árbol verde temblará. Ahí está la Segunda Guerra Mundial. Ahí están las Torres Gemelas. Ahí está, todo está en el árbol verde que se cayó. No, mi hermano, no es algo tan vago. Él sabía lo que iba a pasar y cómo. Es Dios. Además es por revelación de Jesucristo que el apóstol Juan llega a saber de la centralidad y supremacía de Cristo en estos juicios. Note la relación que hay
entre los juicios y el Cordero de Dios inmolado. ¿Qué quiere decir? Mire la relación que hay entre el Cristo que murió, o sea, no antes de eso, sino Cristo que murió y las señales, estas calamidades universales. Apocalipsis 6:1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. ¿Cómo sabemos que estamos hablando de Cristo crucificado aquí? ¿Cómo lo sabemos? La palabra Cordero. ¿Quién abrió el sello? ¿Qué significa abrir el sello? Pues piense, el decreto de un rey, lo que él quiere que pase, se escribía y se sellaba. Así que si usted era, por ejemplo, el general de un ejército y recibía ese sello, era un sello de cera, que se dejaba endurecer. No había manera de leer lo que era por dentro, sino rompiendo el sello. Usted rompía el sello y leía, recibía la autorización para ejecutar eso. Juan dice que se vio muy desconsolado porque no había nadie digno de abrir los sellos, y apareció uno. ¿Quién era? El Cordero como inmolado. Dijo, nadie más, yo voy a derramar esto. Después de su cruz, él abre los sellos. Usted puede leer eso, cada sello él lo abre. Fórmula que se repite con todos los demás. ¿Cómo notará? Esto no tiene que ver nada con el señor caído de Monserrate. El señor caído de Monserrate me parece que es afeminado, raquítico, miserable, tonto, pusilánime. Que si yo me lo encuentro, le doy 3 monedas. Eso es lo que inspira esto. Él no es mi Cristo. El de la Biblia no está caído, ni siquiera crucificado. Él está gobernando, hermano, y está derramando su ira sobre esta tierra. Y mire cómo nos puso a temblar con esto. El que no tembló, es que no ha entendido lo que pasó. Nos pone a temblar con una cosita que ni siquiera usted puede ver. Que es como quizás 1000 veces más pequeña que un espermatozoide. 1000 veces más pequeño. Nos puso a temblar. A todo el mundo. Usted no quisiera encontrárselo rugiendo. Esa sensación que sentimos cada vez que escuchamos de una convulsión de este mundo. Es el llamado de Dios. Ese miedo que sentimos cuando hay un temblor, un terremoto, un huracán, una pandemia. Eso que escuchamos de dentro, ese miedo, es Dios diciendo, estoy hablando, estoy gritando. Yo no soy indiferente a la maldad del mundo, al rechazo a Cristo y a mi evangelio, pero esto es solo una gota de un mar de ira que vendrá. Una gota de la ira que vendrá. Cristo no es un adorno, ni para una pared, ni para el alma. Es el Señor por el cual fueron hechas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Quizás los oídos de muchos se han hecho pesados para el evangelio y solo piensan en lo terrenal. Pues, ¿qué hace Dios? Les toca lo terrenal. A ver si así piensan en las cosas de su alma. Él deja que los hombres experimenten un poco de terror previo. Es una misericordia, si usted lo ve bien.
porque el Señor le da una gota para que experimente el terror previo, para que se dé una idea de lo que pasará si no se arrepiente. Él por eso toca todo alrededor, aviva el sentimiento de inseguridad en los hombres. Esto hace Dios, por eso Él dice, no se les haga raro que en mi juicio el sonido de una hoja de un árbol cayendo a tierra echa a correr a 1000. Porque es que no es solo que eso caiga a la tierra, es el efecto que Dios le pone, el terror que Dios le pone en el corazón a la gente. Y por eso, aunque este virus no sea para tanto, hay terror, porque eso es juicio de Dios. No solo enviar este mal, sino el terror con este mal. Él aviva el sentimiento de inseguridad, conmueve los asuntos terrenales, dejan que los hombres experimenten el miedo para que despierten de su sopor espiritual y sean llamados al arrepentimiento. Dios es muy misericordioso. Es tan misericordioso que el hombre asume su misericordia. Y el hombre se hace tardo en escuchar la misericordia del Señor. Entonces, si usted no se conmueve por sus misericordias, mire los avisos de su ira y tema. 3. Lo que expresan las señales que indican el juicio divino. Lo que expresan, ya lo he venido diciendo varias veces. Dios es un ser moral. Es más, no es que es un ser moral, Él es el estándar de la moralidad. Él es el ser moral, de lo que se desprende toda moralidad. Él no se ajusta a una regla, Él es la regla. Él no se ajusta a una norma, Él es la norma. Él no se apega a un estándar, Él es el estándar. Y este Dios tiene algunos atributos que hemos venido estudiando una y otra vez, pero hay 2 de ellas que el hombre se niega a ver. ¿Por qué? Porque se nos vendió hasta la saciedad que Dios es amor y no es nada más que amor. No es nada más, ¿verdad? Él es amor, Él es amor. Y yo creo que Él es amor, por supuesto, pero lamentablemente no es solo amor para algunos. Y ese amor que nos dicen es definido por ellos, no por la Biblia. Eso causa conflicto. Pero hermanos, Dios es santo y Dios es justo. Si Dios no fuera eso, no estaría pasando esto. ¿Verdad? No estaría pasando si Él no fuera santo. Usted y yo hoy día solo hemos tenido una visión de la santidad de Dios, la necesaria para creer en Cristo, pero no la suficiente para quebrar nuestras rodillas y tapar nuestros ojos. Pero Dios es tan profundamente, intensamente santo, cosas que usted y yo imaginamos, y Él es justo. Cualquier cosa que vaya contra su santidad, Él la ve, por supuesto, como ampliada en una lupa. Vea usted, entre usted y yo, entre los santos, nos podemos ofender y todavía perdonarnos. Porque usted es pecador y yo también. Pero ¿cuál será la ofensa ante alguien que jamás ha pecado? Y que es sin pecado. Él es santo, Él es puro, Él es justo. La respuesta divina a la sublevación hacia su santidad se llama justicia. ¿Ya? A ver si lo digo. La respuesta de Dios a la sublevación a su santidad se llama justicia. Cuando alguien desafía su santidad y Dios responde, esa respuesta se llama justicia. Justicia. No es la mejor definición que tengo, ni aquí la de encontrar
en las teologías, pero entiéndalo así, tiene que ver es con Dios. A la gente le cuesta pensar en Dios como un ser justo y santo. La gente se siente incómoda cuando usted le habla de la ira de Dios, de la justicia de Dios, de la santidad de Dios. Parece que usted estuviera hablando de otro evangelio, de otra Biblia. Y yo le pregunto a usted, hombre común, hombre pecador, yo le pregunto a usted, ¿le molestan las injusticias a usted? ¿Le molestan las injusticias? ¿Le molesta que el malo se salga con la suya a usted? ¿Usted que es un ser finito y pecador? ¿Siente usted ánimos de vengar el mal que se hace? Dígame usted, que usted es un ser finito y pecador. ¿Siente la necesidad de vengar o compensar el mal que se hace? Por supuesto. Me dice que para el hombre eso sí está bien y para Dios no. Ay, no me diga eso. ¿Cómo le llamaría al hombre que le gusta ver todo justo, todo recto y que procura la santidad y que cuando le traen un caso le reparte salomónicamente las cosas? ¿Cómo le llamaría el tonto? No. Oh, qué hombre. ¿Y por qué a Dios se le ve mal? Si este es su mundo. Bueno, ese es Dios. ¿Por qué la gente se niega a adorarlo cuando Él muestra su justicia y santidad? Con estas señales el Señor está expresando su justicia. ¿Qué expresa las señales? Su justicia. El único santo no va a quedarse impávido ante el mal del hombre, ni mucho menos si este mal consiste en la blasfemia contra la sangre de su amado Hijo. La Biblia afirma que estas señales son muestras de la justicia e ira de Dios y de Cristo. Apocalipsis 6, 16 y 17. Y decían a los montes y a las peñas, los impíos, ¿verdad? Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la... ¿Qué, perdón? De la ira del Cordero. ¿De la ira del Cordero se ira? Amor. Y ese Dios que dices te estaba esperando detrás de la ventana y estoy llorando porque tú no me paras bolas. Si Él se parara detrás de esa ventana, todos nosotros estaríamos por ahí buscando un escondedero, porque ningún pecador lo ve sin terror. Isaías vio una visión. No lo vio así, sino una visión. Dijo, ya me morí. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre de labios impuros. Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 15, 3 y 4. Y cantan el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. ¿Cómo dice el Cordero? Cristo te ama. ¿Cristo ama a los niños como yo? ¿Sí, eso dice el canto del Cordero? Bueno, una parte dice eso, pero ¿qué dice este canto del Cordero? Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. ¿Quién no te temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Apocalipsis 16, 6 y 7. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú, Señor, le has dado a beber su sangre, pues lo merecen. También oía otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Hermanos, Cordero. Es un cordero, sí. Pero es un león, no se lo olvide.
es un león. ¿Y si notó el asunto? Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Todo esto que está pasando hoy manifiesta que Dios no está contento por cómo se trata a su iglesia y a los santos. Tiene que ver con usted, hermano, no conmigo. Estos terremotos, tsunamis, pandemias, enfermedades, volcanes, guerras, mortandad, catástrofes, terrores, son susurros leves, timbres, suaves alarmas, pequeños adelantos o anticipos de la ira final, eterna y completa de aquel que está sentado en su trono y que todavía no se ha levantado formalmente a juzgar este mundo, pero de Dios nadie se burla. Nadie se levanta contra la santidad de Dios y quedará impune. 4. Los propósitos de las señales que indican el juicio divino. Los propósitos, no hablamos de uno, sino de los propósitos. Mire que las calamidades, los juicios de Dios son un instrumento multiusos en las manos de Dios. Dios es así, hermanos. A veces con un solo evento adelanta varios propósitos simultáneos. En eso nos muestra que Él es un Dios sabio. Es un Dios muy grande, ¿verdad? Así que debemos saber que cada vez que Dios derrama su justa ira, logra muchas cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, con un acto, humilla y aquieta a uno y desafía e inquieta a otro. El mismo acto que sana a unos, enferma a otros. Primero, estas señales tienen el propósito de traer su juicio. Sí. Este es uno de los propósitos que él adelanta, traer su juicio, su desaprobación sobre los actos pecaminosos de la humanidad. Con esto el Señor está respondiendo. ¿Qué es lo que espera de un Dios justo? Pues que haga justicia. Y entonces cada vez que hace esto, Él está compensando su justicia. ¿Ya? Él no manda nada injusto. Así que sí, cuando todo esto pasa, y muchas cosas más, uno no debería decir, es un misterio. ¿Por qué Dios está enviando esto? No es un misterio si eso pasara en el cielo, pero no aquí, hermanos. Aquí no hay ningún misterio. Dios está mostrando su desaprobación. Hermanos, nuestro país tiene que ser muy malo, en niveles tan profundos que usted y yo no vemos, porque el Señor no ha soltado esta nación. Desde que entró aquí el primer hombre, no la ha soltado. Ni un año la ha soltado. Se lo puedo decir, eso es injusto. Hermanos, somos muy pecadores a niveles que usted y yo podemos reflexionar. Dios no está agradado con nuestra conducta, con nuestra filosofía, con nuestra religión, con nuestras diversiones, con nuestra manera de proceder, no. Si un ser pecaminoso como usted y yo no estamos cómodos con la corrupción, con la injusticia, con la violencia y la maldad, cuánto más el Señor. Sobre todo, el Señor no se agrada y trae su juicio por la posición que este mundo tiene con respecto a su Hijo amado. La vida de un mundo apartado de Dios, contrario al Evangelio, desafiante a Cristo mismo, desemboca en la respuesta divina más acorde: dolor y miseria. Dolor y miseria. Así que no puedo preguntar, ¿por qué nos pasa esto? Ya sabe la respuesta. Lo único que merecemos como nación, como una nación que no reconoce a Jesucristo. Y agradezca la gracia común, que no deja que vivamos como hienas salvajes aquí. Esto no está implicando su disgusto definitivo, sino un anticipo.
Segundo, estas señales llaman la atención acerca del arrepentimiento. Así que con un mismo evento, Dios está derramando su juicio y con el mismo evento está llamando a la gente al arrepentimiento. Estas señales son un llamado sin palabras, pero Él hace considerar al hombre su finitud. Miren lo que el hombre hace después de cada calamidad. Y es una de las cosas que nos va a dejar sin excusa al pecador, porque instintivamente, después de una calamidad, hay un momento de aparente piedad de la gente. Como que miran al cielo y dicen, es mejor andar. Y si vio que todo el mundo pensaba en Dios y los mensajes y hagamos cadena de oración y clamemos, eso hasta el católico, hasta el más ateo, unámonos, misericordia, ya se están emborrachando de nuevo. Pero al menos mire el testimonio que todos tenemos aquí, que cuando hay una calamidad el Señor nos ajusta de dentro y nos hace pensar en nuestra alma, en la muerte, en las cosas así. Y suele pasar que después de un momento de calamidad hay un momento de aparente búsqueda de Dios. Y es lo que Dios hace. Derrama su juicio y llama al arrepentimiento. Allí vemos en estos tiempos que en cualquier momento partimos, que debemos prepararnos para nuestro encuentro ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Si usted pisó la tierra, no puede excusar que no ha escuchado esa voz en su corazón. Lo lamentable es que ni aun viendo las señales, los hombres en general se arrepentirán. Apocalipsis 9, 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, o sea que sobrevivieron a una plaga, quedaron vivos después de una plaga y sobrevivieron. Pero estos hombres ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. No, hermano. Sobreviven a las plagas y siguen duros después de ellas. Apocalipsis 16, 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Es decir, Dios que tiene poder sobre las plagas, aquí, sea metafóricamente o literalmente, envía un gran calor que consuma. Y bajo ese calor extenuante, ¿qué hace el hombre? Blasfema y no se arrepiente. ¿Cuál era el propósito? Que se arrepintieran. Y mire lo que sigue diciendo. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus úlceras. No, de sus obras, perdón, no se arrepintieron de ellas. Nadie creerá por el dolor, nadie creerá por las calamidades, a menos que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado. Por eso, nuestro llamado insistente al pecador es que venga por medio del Evangelio para que se arrepienta. Estas señales también son un medio de santificación para su pueblo elegido. Esta es una deducción necesaria al ver que aún los hijos de Dios pueden sufrir bajo estas providencias. De hecho, sufrimos bajo estas providencias, porque creyentes mueren en terremotos, guerras, pandemias y hambrunas. Lo que debemos diferenciar es que para los creyentes estas calamidades
no son muestra de la ira justa de Dios, porque Cristo absorbió toda la ira de Dios que iba sobre ellos. En cambio, ya que el elemento penal de estas señales ha sido removido, así que nosotros sufrimos como los demás, pero no por el mismo motivo. Ellos sufren bajo la ira de Dios, nosotros no. Para nosotros es una mano santificadora. Vea, le coloco este ejemplo. Un avión puede estar cargado de 10 soldados y 10 criminales heridos. ¿Sí? Ya se hizo la imagen de los aviones que mandan a los campos de guerra. Allí están, tendidos en el avión. 10 soldados heridos, 10 criminales heridos. El avión va a pasar por las turbulencias, va a pasar por los climas, por todo, y todos en el avión experimentan lo mismo. Todos en el avión están siendo atendidos por el médico, todos. Todos van a llegar al mismo lugar. Pero cuando aterricen, no todos van a ir al mismo lugar. Hermanos, nosotros estamos en este avión. Estamos compartiendo el avión con los del mundo. En las turbulencias, en lo que sea. El Señor nos está tratando a nosotros y a ellos por igual. Pero no con el mismo motivo. Ellos están siendo curados y preservados en su salud para que puedan ir a la cárcel. Y los otros preservados en su salud para ir a su servicio. Y así con nosotros, hermanos. Así que aunque experimentemos lo mismo, aunque experimentemos la misma epidemia, yo nunca es pandemia, no digo pandemia en sentido, es la primera pandemia que se le coloca pandemia sin que hayamos visto los efectos. Interesante, ¿no? Ya los científicos han dicho que sí, no es una pandemia, es una sindemia. Pero bueno, no es mi punto. Hermanos, impío se enferma, sí. Creyentes se enferman, sí. Creyentes han muerto por COVID, por supuesto. No creyentes, también sufrimos lo mismo. Creyentes en crisis económicas, sí. Impíos, también. Pero no nos pasa lo mismo por el mismo motivo. Unos están recibiendo el trato santificador de Dios para llegar al cielo y otros un anticipo de lo que le vendrá cuando muera. Finalmente, estas señales son una venganza anticipada por la iglesia perseguida. Con una señal, Dios cumple todos estos propósitos y es vengar a su iglesia perseguida. Es impactante ver que estas señales tienen que ver con la realidad de una iglesia en la tierra. Estas señales vienen no solo como resultado del desagrado de Dios por el mundo, sino por la persecución del mundo a la iglesia. Estas señales se acrecientan, ¿sabe cómo? Mire, le voy a resumir el cuadro que vamos a leer. El Señor está derramando su ira sobre la tierra por muchos motivos, incluyendo el trato que este mundo le da a la iglesia. ¿Qué hace la iglesia cuando recibe ese trato del mundo? Según el texto de Apocalipsis 8, la iglesia ora. Cada oración del Señor le llena más la copa de la ira a Dios. Y cuando entre más oraciones la copa se llena más, el Señor lo vuelca sobre el mundo a través de juicios. Al final, hermanos, estos juicios están pasando porque la iglesia ora. Y la iglesia ora porque es perseguida. Apocalipsis 8, 3 al 5. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro.
y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¿Sí ve lo que se derrama sobre la tierra? La ira de Dios mezclada con las oraciones de los santos. Cuando la iglesia ora, Padre, mira su maldad, mira el poder que usan contra la iglesia, mira la libertad que no nos dan, mira, Señor, que nos persiguen, que nos ridiculizan, que nos arrinconan. ¿Piensa que Dios hace esto? No, hermanos, ese incienso sube, llena su copa que Él vuelca sobre la tierra por esto mismo. Apocalipsis 16:16, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado beber sangre, pues lo merecen. 16:6. Me alcanzó el tiempo, hermanos. ¿Cuál es la duración o prolongación de estas señales? Como lo hemos visto, hermanos, las señales se extenderán desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo, en lo que hemos llamado los últimos tiempos. Estas señales concurrirán, es decir, estarán simultáneas a las que hemos visto. Dos conclusiones breves. Una, ¿cuál es la respuesta que deberíamos dar frente a los juicios que Dios derrama? Pues vamos al comienzo, hermanos. Con temor y reverencia deberíamos alabar a Dios, reconocer a su Hijo y humillarnos ante su señorío. Esa sería nuestra respuesta más sabia. Los hombres no nos podemos quedar viendo las catástrofes, las guerras, las pandemias. Miremos más arriba. ¿Por qué pasan y quién las envía? Y humillémonos más abajo al reconocerlo. Es el dedo de Cristo mostrándonos quién es Él. Anticipos de su ira final, delante de la cual nadie se sostendrá en pie. Si usted se queda mirando el terremoto, el tsunami, empieza a especular y que eso le tome su mente, a usted el impacto de eso le pasará. Pero si usted atesora a Dios, la esencia de todo esto, a Cristo, su carácter, entonces adoraremos con temor y reverencia. Ciertamente Dios nos da de continuo un recordatorio para alabarle. Meditemos en ello, glorifiquemos a Dios, porque nuestro Dios es santo, justo y fuego que consume. Segundo, nunca olvidemos, ni en la mente, ni en las conversaciones que podamos tener, ni en ningún otro espacio, que estas cosas las envía Cristo mismo por el rechazo a Él y a su Evangelio, y a su obra en la cruz, y por la persecución a su querida iglesia. ¿Por qué excusaríamos a Cristo diciendo, no, Dios no está ahí, no, esas cosas son del diablo, el virus lo mandó el diablo. No excuse a Dios, no lo excuse. Lo que deberíamos es aprovechar el momento para mostrar a un Cristo victorioso que reina y la necesidad de arrepentimiento. Yo estoy contento, gran parte. ¿Por qué? Porque el que trae estas cosas, o la mano que soltó estas cosas, es la mano de mi Padre. No me haría daño. No me haría daño. Y entonces estoy tranquilo por eso. Porque cualquier cosa que me pase bajo esto me pasará por la mano de quien me ha amado más que todos. ¿Qué contraindicación puede tener su amor? Ninguno. Estamos tranquilos.
Él es quien gobierna. El que debería temer es el impío. Él sí, no yo. Así que cuando tengo COVID, entonces no me da ansiedad ni me da temor. Porque la mano que me lo trajo fue la misma mano que se puso aquí para limpiar mis pecados y mi maldad. Y es la misma mano que sostiene mi corazón para que yo siga creyendo en su amado Hijo. ¿Por qué yo rechazaré la mano que me trae el COVID? Si es la misma que me trajo la salvación. Que tema el impío. Que tema el que no cree. Que le tema una gripa. Que le tema cuando una hoja cae al piso. Que tema. Pero nosotros, no, hermanos. Que se arrepienta el impío. Nosotros, hermanos, consideremos a Cristo, solo a Cristo, siempre a Cristo, porque esta es su historia. Oremos al Señor.